Hola a todos. Bienvenidos a LingoPie News in Easy Spanish. Hoy les traemos las principales noticias de este miércoles, 13 de noviembre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. Se forma el gabinete de Trump. El presidente electo Donald Trump está formando rápidamente su administración, nombrando a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy para un nuevo departamento de eficiencia gubernamental, a su exdirector de inteligencia para liderar la CIA y a un exgobernador del Partido Republicano como embajador en Israel. Kraft Heinz retira Lunchables. La compañía Kraft Heinz ha retirado almuerzos empaquetados de un programa de comidas escolares de bajos ingresos debido a preocupaciones sobre su valor nutricional. Investigación de motores Honda. Reguladores de Estados Unidos están investigando posibles fallos en los motores de 1.400.000 vehículos Honda. Preocupación por el control de natalidad. Comentarios anteriores de Trump sobre el control de natalidad han generado preocupación sobre posibles cambios en el acceso a anticonceptivos bajo su administración. Rumores de divorcio de Simpson. La cantante Jessica Simpson ha provocado rumores de divorcio con una publicación críptica en redes sociales. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Nueva política de visas. Canadá ha terminado su política automática de visa de entrada múltiple por 10 años. Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, también conocido como IRCC, anunció que las visas de entrada múltiple ya no serán el documento estándar. Fin de los cierres en los puertos. El ministro de Trabajo de Canadá ha intervenido para poner fin a los cierres en los dos puertos más grandes del país, ordenando reanudar todas las operaciones y llevar las negociaciones a un arbitraje obligatorio. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. Crisis de financiamiento en hospicios. Los hospicios enfrentan problemas de financiamiento, lo cual, según padres de niños con condiciones raras, es vital para su cuidado. Gary Lineker deja Match of the Day. Gary Lineker ha anunciado que dejará Match of the Day después de una larga trayectoria, marcando el fin de una era. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. Incidente en parque eólico. Se han iniciado investigaciones después de que un trabajador muriera aplastado en un sitio de construcción de un parque eólico en Victoria. Debate sobre la prohibición de redes sociales. Existe un debate sobre las posibles consecuencias de prohibir el uso de redes sociales a adolescentes, incluyendo preocupaciones sobre aislamiento y el riesgo de que recurran a plataformas no reguladas. Por último, con las noticias internacionales. Histórico buque de guerra encontrado. Un buque de guerra de los Estados Unidos que se hundió en 1942 ha sido encontrado en el fondo del Océano Índico. Ataque en aeropuerto de Haití. Pandillas en Haití atacaron el aeropuerto principal del país, interrumpiendo el tráfico aéreo y generando preocupación por la creciente violencia. Varios vuelos han sido cancelados. Fluctuaciones en la bolsa. Los mercados de valores globales están experimentando volatilidad a medida que se enfría el entusiasmo inicial por el comercio Trump. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a LingoPie News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.